Hola, me llamo Nica Lugares Aresti y para mi TFC de Diseño en la Cultura y Sociedad Contemporánea he escogido dos temas que son la serie Skins y el grupo de música Nirvana. El título que he escogido es Un mensaje para la juventud, con el subtítulo de cómo una banda grunge y una serie desafiaron los esquemas de pensamiento de su época y se convirtieron en iconos de sus géneros. Eh, He creado un índice que es, en primer lugar, voy a hablar de una introducción de los temas escogidos a la vez de por qué los he escogido, después el legado y la aportación a la cultura que han tenido estos temas, una comparación de los temas, además de la relación con los movimientos de su época y una pequeña conclusión. Entonces, el primer tema es la serie Skins, que es una serie del año 2007 inglesa que trata de un grupo de jóvenes que cuenta sus vidas, pero también habla como de sus problemas y se acerca hacia temas tabúes que hasta entonces en la televisión inglesa pues nunca habían sido hablados. Por lo tanto, fue una serie bastante revolucionaria para su época y bastante importante. Skins se divide en 6 temporadas y cada 2 temporadas se cambia la generación de personajes, por lo tanto cuenta con 3 generaciones. Esta sería la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. He querido centrarme más en la segunda generación debido a que encuentro su estética bastante más fascinante que las demás y se trata de una estética que se acerca un poco al grunge de los años 90. No solo por la forma de vestir de los personajes, que también porque usan camisas de franela y elementos bastante representativos de ello, sino también de su estética y de su forma de acercarse a los problemas de los personajes, que es de una manera, pues desde un punto de vista pues tabú, porque habla de temas, problemas mentales, drogas, alcohol, identidad de género y temas bastante difíciles de hablar. Por lo tanto, he decidido relacionarlo con el grunge de esta manera. El segundo tema escogido es la banda de música Nirvana, que se creó en 1984 por Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic. Nirvana se considera que es una banda de grunge, pero también se le considera que popularizó los géneros del rock, del punk rock y del género alternativo. Nirvana fue una banda bastante icónica de su época, pues sus letras eran bastante revolucionarias y pues hablaban de los problemas de una generación que era la generación X, que se la consideraba la generación perdida. Y sus letras eran bastante diferentes a los grupos de aquella época, por lo tanto fue bastante importante en los Estados Unidos y después hacia el mundo en general. Vale, ahora voy a hablar del legado y la aportación a la cultura de estos temas. En primer lugar voy a hablar de la aportación a la cultura de Skins, y resulta que Skins fue una serie que contaba con personajes que no habían estudiado precisamente interpretación y que no estaban muy acostumbrados a ello. Por lo tanto, eran personajes que sí que habían sufrido los problemas que los personajes habían sufrido. Por lo tanto, podían meterse mucho más en el papel y representarlo de una manera mucho más realista que una persona que no lo había sufrido pero estaba actuando sin más. Por lo tanto, esta serie tuvo bastante éxito porque la gente se daba cuenta de que los personajes lo sentían de verdad y que lo podían transmitir con bastante realismo. Y el director mismo dijo que pensaba que se trataba de un proyecto pequeño, que no iba a tener éxito y que por eso quería como hablar de temas tabúes y de temas que igual en la televisión no eran bien vistos. Ahora pues voy a poner como ejemplos algunos personajes de la segunda generación, que son, por ejemplo, Casey, que es una chica que encarna pues las enfermedades mentales no diagnosticadas, y a pesar de que sus padres eran hippies, ella tenía anorexia y sus padres nunca se dieron cuenta de ello y actuaba como una chica drogada que siempre pues vivía en su mundo, pero en realidad estaba pasando por bastantes malos momentos. Después se encuentra el personaje de Sid, que es una persona que no tenía ningún propósito en la vida, que lo único que quería era fumar marihuana y no prestaba atención en clase, no hacía nada con su vida porque no tenía ningún tipo de motivación. Y no tenía nada de seguridad en sí mismo. Y en el lado contrario que a él se encontraba Tony, que es un personaje que al principio pues no puedes como llegar
tener una conexión con él ni sentirte identificado porque era como una persona popular, que le caía bien a todo el mundo, que manipulaba a todo el mundo, conseguía lo que quería, pero después de que sufre un accidente de tráfico que le deja sin memoria, pues vuelve a ser como una persona mucho más generosa, mucho más... o sea, lo ha perdido todo, así que tiene que volver a empezar a pensar, a recordar las cosas, y el principal aprendizaje que Skins quería dejar con esto era que hasta las personas más populares son humanas. Por lo tanto, es un gran aprendizaje. Y por último se encuentra el personaje de Anwar, que es una persona nacida en Inglaterra, pero musulmana, y muestra pues los problemas de los niños que tienen doble etnia, y pues querían como mostrar a un personaje que se drogaba y fumaba y bebía alcohol, pero a la vez manteniendo su lado religioso. Por lo tanto fue algo bastante escandalizador para la televisión inglesa de aquella época, pues nunca se había mostrado esto. La aportación a la cultura de Nirvana es que cuando se dieron las noticias del misterioso suicidio de Kurt Cobain, pues el mundo se volvió loco. ¿Y el mundo por qué se volvió loco? Pues porque a pesar de que en aquella época la muerte de una estrella del rock and roll pues no era algo raro, su muerte sí que conmocionó a mucha gente. Fue una muerte por sobredosis de heroína y fue debido a que Nirvana fue icónico para su época, porque todas las letras que Kurt Cobain había escrito para Nirvana en sus 27 años de vida eran letras revolucionarias que hablaban sobre una generación alienada, perdida, que ya no le quedaba nada, y fueron bastante diferentes. De hecho, todos los miembros de la banda venían de hogares rotos, que habían sufrido muchos problemas, y el público se dio cuenta de esto y se veía identificado en ellos y veía en ellos como a la personificación de sus problemas y una voz que hablaba de ellos a todo el mundo. Por lo tanto, fueron la voz de una generación, la voz de la generación de los jóvenes de los años 80 y 90. Precisamente Nirvana fue bastante... estuvo bastante metida en el tema de... no político, porque el grunge no tiene dejes políticos, pero sí que Nirvana quería, al contrario que los movimientos de aquella época, como los hippies o los punks, que tenían un mensaje similar, pues querían como también hablar de los problemas de aquella época, pero esos movimientos se caracterizan por tomar acción y luchar contra las decisiones políticas de su país. Sin embargo, el grunge no tiene ningún deje político. Por lo tanto, en lo que Kurt se centró y el grupo de Nirvana se centró fue en dar a conocer estos problemas y hablar de cómo los medios de comunicación habían creado una imagen y habían etiquetado a toda una generación de una mala manera, y de cómo los medios de comunicación se habían vuelto comerciales, corruptos, solo alienaban a la población y no hablaban de lo que verdaderamente había que hablar, que era la problemática de su país y del mundo. Por lo tanto, Nirvana, a través de sus letras, por ejemplo, en su canción más famosa que se llama Smells Like Teen Spirit, hay una frase que dice I found it hard, y otra frase que dice well, whatever, never mind, en la que se puede ver que habla de la sobrecualificación de los jóvenes de aquella época y de cómo, a pesar de todo eso, no conseguían ningún trabajo. Y en otra canción llamada Stay Away se ve que habla de la alienación de la época, pues hay una frase que dice que puedo pretender ser como ellos, pero en realidad yo no soy así. Por lo tanto, para comparar estos temas, pues ambos temas tratan sobre el mensaje que tienen para la juventud, pero todo esto viniendo desde una rama del grunge, desde cómo el grunge les ha llevado a expresar eso, pues el grunge tiene como este mensaje que quiere transmitir, pero tampoco quiere como directamente cambiar todo y que sea una gran revolución, sino que quiere expresar los problemas tabúes que hasta entonces nunca se habían hablado. Y me parece que ambos temas
pues desde uno desde el lado de la música y otro desde el lado del cine, pues tratan esto. Y aunque entre ellos se llevan unos 20-30 años de diferencia, no importa, porque ambos tienen como ese sentimiento y que el grunge quiere transmitir, que es un mensaje para los jóvenes, un mensaje de inspiración, de te entiendo y de, pues también de, sí, inspiración para los jóvenes. Y por último, la relación que he hecho con la asignatura es que pues Nirvana se creó justo cuando estaba más o menos ocurriendo la caída del muro de Berlín, allá por los años 80, y esto creó en el mundo una imagen de globalización y de que el mundo ya era todo uno entero, y de que todo el mundo estaba ya conectado. Entonces se creó la era tecnológica, todos estamos conectados, teléfonos móviles, internet, etcétera, lo que derivó en la creación de movimientos como el neopop o el neoexpresionismo, que estaban basados, de hecho, son una derivante del art pop porque hablan del consumismo, muestran imágenes que aparecen en los medios de comunicación, etcétera. Y como se puede observar, usa colores bastante vivos y también imágenes pues como muy macabras y extrañas para mostrar la cruda realidad de aquella época de una manera un poco abstracta, pero bastante representativa. Y como conclusión, pues lo que quiero decir es que cada época se encuentra marcada por como un momento de crisis y la época de Nirvana y la época de Skins pues no son diferentes, pues una se encuentra marcada por ya sea una crisis económica o como es la crisis del 2007 o una crisis de pensamiento, da igual, porque las crisis lo que hacen es que generan como corrientes dentro del arte, ya sea de cualquier campo, corrientes de gente que quiere hablar de ello y quiere hablar de los temas tabús que no se pueden hablar y quiere intentar cambiar la realidad social de su época y quiere como servir de inspiración. Entonces, todas las crisis vienen con grandes iconos y me parece que Nirvana y Skins son iconos de sus épocas, pues han sabido transmitir mensajes que la gente quería hacer llegar pero no podían porque no tenían la plataforma y ellos sí que la tuvieron y lo aprovecharon. Así que me parece que ambos temas pues también influyeron bastante en el arte, influyeron en su generación, pero también en generaciones que vinieron después de ellos. Por lo tanto, siguen siendo grandes iconos y siguen siendo relevantes y la gente sigue hablando de ellos y la gente sigue encontrando que fueron como grandes rupturas de su época y que consiguieron pues hablar de temas que no se podían hablar y por lo tanto me parecen bastante importantes. Y pues ese ha sido todo mi TFC y gracias por verlo.